Sean todos bienvenidos a este nuevo webinar organizado por i40 Store, esta vez con el tema Introducción a la plataforma de programación visual Unilogic. Este webinar va a ser realizado por José Escobar, que es asesor de venta de Unitronic, y nos mostrará las características y primeros pasos para programar en Unistream, la plataforma de programación visual gratuita de Unitronics. Vamos a abordar los siguientes temas: filosofía todo en uno de Unitronics, navegación por la interfaz de Unilogic, bloques de funciones esenciales y herramientas para el diseño de pantallas HMI. Esperamos que con esta capacitación que nos va a hacer hoy día José, comencemos a usar esta moderna herramienta de programación visual, reduciendo los tiempos de desarrollo, comparado con otras herramientas que son separadas a los equipos. Esperamos que, bueno, ahora nos va a comentar José, pero les pedimos que descarguen e instalen la última versión de Unilogic. Como normas de convivencia de este webinar, les pedimos que las preguntas las hagan a través del botón Q&A y las vamos a tratar de responder al final del webinar, y si hay alguna que aplique para ser respondida durante el webinar, les avisaré oportunamente. ¿Podemos pasar a la siguiente, José? Bueno, José Escobar es asesor de venta de Unitronics. Ahí tienen el correo de él, jose.escobar@i40store.com, y nos va hoy día a guiar por este tema. Mi nombre es Rodrigo Almendras y quedo atento a cualquier consulta que ustedes necesiten. Muchas gracias, José. Adelante. Gracias, Rodrigo. Primero que todo, quiero darle la bienvenida a este nuevo webinar de los varios que ya hemos realizado. Tal como dijo Rodrigo, en este webinar, a pedido de varios clientes, vamos a hacer una introducción a la plataforma de Unilogic para que puedan orientarse en cómo poder eh, navegar en la plataforma y cómo poder utilizar todas las herramientas para poder optimizar su tiempo de programación. Tal como dijo Rodrigo, yo soy José Escobar, soy asesor de venta de Unitronics. Soy ingeniero eléctrico y veo especialmente todo lo que es Unitronics, ya sea como variador de frecuencia, servomotor y sus PLCs con HMI. En esta webinar de hoy voy a partir comenzando hablándole un poco de Unitronics. Que es Unitronics? Para los que no lo conocen, es una industria israelí. Unitronics se dedica a la comercialización, fabricación y diseño de PLCs desde el 1989. L- Siempre Unitronics ha tenido una sola eh, idea, que básicamente es el todo en uno, ya sea su software como su hardware, que es lo que vamos a ver también un poco más adelante. Nosotros, como Unitronics, tenemos distribuidores en más de 55 países, tenemos más de 150 distribuidores a todo el mundo. En Santiago, aquí en Chile, nosotros estamos hace más de 20 años, por lo que tenemos bastante experiencia con los equipos, desde los equipos más antiguos que se tienen con Unitronics hasta la gama más nueva que es Unistream, por lo que cualquier consulta, duda sobre soporte de los equipos, nos pueden preguntar. Ahí está mi correo en la primera diapositiva, como dijo Rodrigo, y también estará al final para que usted me pueda hacer cualquier pregunta sobre alguna aplicación que tengan sobre Unitronics. Eh, Primero que todo, vamos a hablar un poco de las líneas de producto que nosotros tenemos como Unitronics, la cual vamos a utilizar ahora, que va a ser Unistream, que es la gama más alta que nosotros tenemos como Unitronics, que tiene una fácil ejecución y tiene grandes herramientas para poder utilizar en proyectos totalmente complejos. Ya este soporta hasta 2048 entradas y salidas. El PLC que vamos a ver hoy día está totalmente hecho para la industria 4.0 con protocolos bastante avanzados como los que vamos a ver actualmente. Luego tenemos la serie Vision, que son para máquinas que son avanzadas para hacer proyectos grandes de automatización. eh, Soporta hasta 1024 entrada y salida, por lo que puedes controlar cualquier tipo de proceso que tú necesites. Y también tiene diferentes comunicaciones para la industria que tenemos actualmente. Luego tenemos la serie Samba, que es una serie económica, que es una serie que está hecho para máquinas o procesos dedicados pequeños, cuenta con poca cantidad de entrada y salida y no se puede expandir, pero el costo que tiene
Eh, es muy económico para lo que está actualmente en el mercado para poder controlar un proceso pequeño que no necesite de mucha cantidad de entrada y salida, pero tiene una versatilidad totalmente grande, al igual que en la gama más pequeña que tenemos, que son nuestros micros PLC, que son Jazz, que son para un control pequeño. Tienen bastante utilidad, tienen bastante entrada y salida de diferente variedad. Y tiene su HMI también para poder ver ciertos datos, no se puede expandir y sirve para aplicaciones bastante pequeñas, las cuales ustedes pueden utilizar en cualquier parte y comunicarla a un PLC más grande como puede ser Samba o Vision. Lo que vamos a ver, tal como dijo Rodrigo, primeramente es la filosofía todo en uno que tenemos con Unitronics, tanto en el hardware como software, que es lo que vamos a ver de Unilogic hoy, y de Unistream. Vamos a explicar un poco cómo poder navegar en la interfaz de Unilogic para que ustedes sepan en dónde están ciertas características, ciertos bloques de función y cómo poder moverse o qué datos deben colocar en cada uno de ellos. Ver los bloques de funciones esenciales que necesitamos para cualquier programación y ver las herramientas del editor del HMI que tiene Unistream, que es bastante bueno para que ustedes puedan empezar a hacer pequeños proyectos y adecuándose un poco más a lo que es Unistream. Tal como dijo Rodrigo, les aprovechamos de comentar la nueva versión de Unilogic, que desde la versión 1.3052 trae una nueva innovación. Unitronics se quiere seguir colocando en la cima de la industria 4.0, ya con los protocolos que tiene actualmente, que es MQTT, SQL, FTP, para envío de datos, y BNC, por ejemplo, para poder visualizar datos. Ahora se le une REST API para poder conectarse con todas las aplicaciones que tengan estos protocolos, para poder comunicarse con aplicaciones de GES, poder recepcionar los datos que se envíen desde el servidor, porque tenemos REST API de cliente. Así que los invito a descargar esta nueva versión, a poder probar Unilogic con las plataformas que ustedes tengan actualmente y utilizar esta nueva aplicación que nos abre una puerta más para poder estar en la cabeza de la industria 4.0 con nuestros PLC industriales. Ahora, vamos a ver la filosofía todo en uno en hardware. Este es el PLC modular que tenemos en Unistream. Si se fijan, en la primera parte está el HMI, que es la parte delantera. En la parte posterior se coloca la CPU y las entradas y salidas. En, la, en lo que son los PLCs Unistream tenemos tres gamas, que son la modular, la integrada y los PLCs sin pantalla. En este caso, este es el modular. La integrada es muy parecido, solamente que la entrada y salidas y la CPU están ya embebidos en el equipo, no hay que colocarlo en la parte posterior como está aquí. Y el PLC sin pantalla ya incluye la entrada y salida. Pero este es más o menos la idea del todo en uno que tiene Unitronics en su hardware, que tú poder colocar en un mínimo espacio posible para que no tengas que tener un tablero tan grande a lo mejor para poder controlar un par de variables. Luego, sumado a la filosofía todo en uno que nosotros tenemos, se suman las remote IOs en caso de que necesitemos algún tipo de comunicación con otra máquina o con otra parte de la planta que está más lejos. Podemos comunicar estos módulos de entrada y salida que se comunican por el puerto de Ethernet al PLC y con esto poder tener varias partes de la planta conectadas sin necesidad de colocar un PLC local en cada una de esas partes, lo cual nos ahorra, primero que todo, un costo en los equipos. Segundo, puntos de falla, ya que solamente la falla puede darse en el PLC, en la lógica, o que el equipo, la entrada y salida estén malos, lo cual no necesitan un programador para colocar, ya que son plug and play. Ustedes, si se les llega a quemar algún equipo porque tuvo una falla a la máquina, se les llega a quemar un módulo de entrada y salida, se saca y se coloca y sigue funcionando la máquina, lo cual les hace mucho más fácil la mantención de los equipos y bajo alguna emergencia tener en stock el equipo para llegar y colocar, no tener que llamar a una empresa para que le haga el servicio de recablear, etc. También a la familia todo en uno se les agrega lo que es el variador de frecuencia. ¿Por qué se le agrega al todo en uno si es un equipo totalmente anexo al PLC?
porque este equipo se programa directamente desde el PLC, desde la interfaz, desde el software de programación, lo cual te permite hacer mucho más rápido la integración entre estos dos equipos, ya que no tienes que programar el variador de frecuencia. Si tienes 10, 20 variadores de frecuencia, se programan directamente desde el mismo software, totalmente veloz, ya que tiene predefinido todas las variables que tú puedes leer o escribir del variador de frecuencia, al igual que lo que pasa con el servomotor, que uno solamente elige el modelo del equipo y el mismo software te indica todas las variables que tú puedes leer y escribir. Por ejemplo, el variador de frecuencia, la rampa de encendido, la rampa de apagado, por ejemplo, la frecuencia con que va a trabajar, la frecuencia máxima, mínima, el servomotor, si va a trabajar en torque, los acoples mecánicos, todo, uno lo coloca en el software y el PLC inmediatamente reconoce todas las variables que va a enviar el equipo. Por lo que actualmente con los equipos Unitronics, programar el HMI, el variador de frecuencia, un servomotor, se hace mucho más rápido y mucho más fácil la integración, y el costo de hora hombre que se van a demorar es mucho más acotado. Ahora vamos a pasar al software Unilogic para que puedan ver prácticamente el software. Este es el software Unilogic. No sé si ya lo están viendo. Rodrigo, se ve en mi pantalla, ¿verdad? Sí, veo dice ejemplo Unilogic y dice New Project, assign a project name, ¿está bien? Ah, ya. Excelente, muchas gracias Rodrigo por tu apoyo. Bueno, lo primero que hay que hacer en Logic para poder ingresar a su interfaz es crear un nuevo proyecto. En este caso yo lo tengo en mi carpeta de webinars y tengo que asignar un nombre, que en este caso voy a asignarle introducción, para que ustedes vean lo mismo que ustedes van a ver cuando abran el software. Lo primero que te pregunta es de qué familia es el software, de qué familia es el PLC que ustedes van a programar. Puede ser, como les dije, la modular, la integrada o el PLC sin pantalla. Si ustedes seleccionan un PLC sin pantalla, les va a aparecer todas las características de él, las entradas y salidas y todas las comunicaciones que él tiene, al igual que cualquier otro equipo. Si ustedes seleccionan con pantalla integrada, él les va a indicar todas las características de los equipos, por lo que si ustedes desean definir algún equipo para algún proyecto, lo pueden definir directamente en el PLC sin necesidad de ustedes poder definirlo mediante un catálogo. Ustedes se pueden colocar en el mismo software para ustedes poder determinar qué equipo van a utilizar. En este caso, yo voy a utilizar un PLC modular con una pantalla de 10 pulgadas que tiene todas estas características que aparecen en la pantalla. Ahora va a empezar a cargar la configuración del, del software para este equipo, y lo primero que me aparece es el controlador que estoy ocupando, el cual yo lo puedo modificar si es que yo lo deseo. En este caso no lo voy a modificar, y en la parte derecha, en mis propiedades del equipo, me aparece el lenguaje con que yo quiero trabajar, las características de la pantalla y del modelo, y si están encendidas las características de BNC o no. Bueno, lo primero que les voy a explicar para que puedan navegar bien en este software es la barra de tareas que está en la parte superior, donde podemos ver que está el editor, el layout, el PLC, las herramientas y la ayuda. Voy a empezar por la ayuda porque es algo que a ustedes les va a servir bastante. Lo primero que deben hacer es descargar estos programas que son ejemplos, que están creados. Ustedes los descargan y se descarga una carpeta de aproximadamente 200 megabytes, donde ustedes van a poder descargar una carpeta con programas de cada una de las aplicaciones que ustedes pueden hacer. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer una aplicación con MQTT, ya hay un programa creado de MQTT. Ustedes solamente tienen que cargarlo en su PLC para hacer las pruebas. También hay programas cargados, por ejemplo, si ustedes quieren hacer un PID, hay un programa de PID creado con su HMI listo para probar. Así como todo el resto de las cosas, si ustedes quieren hacer una comunicación por Ethernet IP, si ustedes quieren enviar un email, si ustedes quieren utilizar cualquiera de las funciones que tiene Unitronics, como el web server, la alarma, etcétera, todo está
ya listo en esa base de datos de programas que están. Entonces, para ustedes poder crear un proyecto nuevo y no saben utilizar la plataforma Unilogic, lo más fácil de empezar a aprender es colocar estos ejemplos, eh, enviarlo al PLC para poder ver cómo funciona, y en cada bloque del ladder le indica qué cosa hace cada bloque. O sea, hay una explicación, por ejemplo, que dice, este bloque inicia el PID, este bloque reinicia el PID, este bloque hace ciertas cosas. Entonces ustedes pueden ya tener la experiencia de cómo funciona y la explicación de cada uno de los parámetros que se hicieron para llegar al programa. Lo segundo es la ayuda, que esta es una ayuda muy buena. Te explica paso a paso cómo poder hacer cualquier cosa. Por ejemplo, si yo quiero hacer una comunicación por Modbus, yo coloco Modbus y me indica inmediatamente todo lo que yo quiero hacer o todo lo que yo puedo hacer con Modbus, por ejemplo. En este caso, eh, me dice cómo configurar los puertos seriales. Yo los puedo comunicar si es que va a ser por Modbus RTU, cómo se configura el puerto, la explicación de cada cosa que tú tienes que hacer. Si es que es por Ethernet, también qué cosas debes colocar para poder hacerlo y qué significa cada una de las cosas que tú vas haciendo paso a paso. Por lo que José, sí. te Dígame. puedo interrumpir un segundo. Ian nos pregunta si existe algún tipo de manual o procedimiento para instalar el nuevo firmware. Yo se los voy a enseñar en este webinar un poquito más adelante, que son los primeros pasos en un Logic. Así que, por favor, que esté atento, Ok, porque perfecto. eso va a ser un proceso que se hace para todo tipo de actualización que se hace. Muy Ya, bien, perfecto. bueno, continuando, así son todas las explicaciones de la ayuda de Unitronics, es bastante buena, verdaderamente ayuda. Yo sé que otros equipos uno se va a la ayuda y queda más confundido de cuando uno inició la aplicación. En este caso, te ayuda a hacer todo, te explica todo paso a paso, qué significa, cómo hacerlo, y te explica absolutamente todo lo que tú necesitas saber, los estados en que puede quedar el equipo, porque te indica estatus. Por ejemplo, si tú hiciste una mala comunicación, te va a decir que hay un error, que hay error de conexión, o no existe conexión, o existe conexión, o hay un cable suelto, etcétera. Todo te lo indica el mismo software y toda la ayuda tú la puedes ver aquí. Entonces, los primeros pasos generalmente en Unitronics, espérenme un segundo, tengo un pequeño error que saqué la pantalla en Logic. Allí sí. Entonces, todos los primeros pasos que uno debe hacer en el Logic es descargar los ejemplos para saber la aplicación que nosotros queremos. Luego la ayuda, si es que no nos quedó claro con la aplicación. Y con la ayuda nosotros vamos a poder resolver el resto de las dudas que tengamos. O si no, nos envían un correo y nosotros los podemos apoyar sin ningún problema. Pero con esto yo creo que van a quedar muy claros de la explicación, porque son ejemplos que ya están listos, llegar y probar para ver si es que es lo que ustedes necesitan. Luego lo pueden agregar a la librería, lo que ustedes necesiten de ese programa, y lo importan a su programa. Así pueden ir rescatando programas que ya estén hechos y ustedes irlo incluyendo en su programa para hacer su proyecto. Luego están las herramientas, que en las herramientas, bueno, tenemos para reducir el tamaño del proyecto en caso que nosotros lo queramos exportar, eh, e imprimir en PDF todo el programa, por ejemplo, para entregarlo al cliente final si es que lo queremos, o para poder guardar la lógica en caso de que le pase algo al PLC, las imágenes, eh, analizar el proyecto en caso de que tenga errores, etcétera. Las configuradores que nosotros tenemos para los gateway, que son configuraciones de backnet, de KNX, para poder conectarnos con estos otros protocolos. Poder subir archivos EDS, por ejemplo, para un mapeo de Canvas o un mapeo de Ethernet IP, que se hace directamente en el software, pero se suben directamente aquí, así no tener que uno crear la comunicación. Si es que el proveedor tiene el archivo del mapeo, se sube inmediatamente al PLC y el PLC reconoce y puede direccionar inmediatamente las comunicaciones. Luego pasamos a la pestaña de PLC, que es la pestaña que siempre vamos a utilizar, donde en la parte izquierda está descargar el programa de nuestro PC al PLC, y nos dan todas estas opciones, que son las opciones de descargar todo el programa.
descargar solamente la lógica, solamente los archivos media, o sea, la HMI, eh, descargar el programa con la opción de poder rescatarlo, que esto generalmente lo ocupa mucho la gente que son de la misma planta, que te permite conectarte al PLC y poder rescatar el programa que tiene, porque nativamente si uno ocupa las primeras opciones, solamente se quema en la memoria del PLC y no hay forma de poder rescatarlo. Solamente cuando ustedes coloquen esta opción de upload, van a poder ustedes rescatar el programa en la parte de upload que está en la siguiente pestaña. También podemos descargar el sistema operativo para poder actualizar la entrada y salida, que estos generalmente ya vienen actualizados, pero en caso que se los pida el PLC por la pantalla o por el HDMI virtual, en el caso del PLC sin pantalla, lo hacen en esta opción y descargar todo para que el PLC o el programa borre todo lo que tiene el PLC y cargar nuevamente lo que está aquí en el programa. ¿Cuál es la diferencia entre el descarga total y la descarga full? Es que el descarga full pisa el programa que está actualmente y el descarga total borra todo lo que tiene y carga el programa único. Generalmente esta opción nosotros la utilizamos cuando ya tenemos el programa listo, porque se demora un poco más que esta opción de full download, cuando ya está listo para borrar todas las marcas que quedan parásitas o todas las partes de memoria que quedaron retenidas, se ocupa esto, te resetea todas las memorias desde cero y se carga el programa. Como les repito, generalmente esto se utiliza cuando ya tenemos listo todo el programa, no lo vamos a modificar más y se le carga al PLC. Y luego tenemos la opción de que en caso de que, por ejemplo, no tengamos el cable de programación de estos equipos, que Unistream y Unitronics en sí, se programa por un cable muy estándar que es el mini USB. En caso de que no tengamos ese cable y que no tengamos, por ejemplo, un conector Ethernet para poder conectarnos al PLC, porque también se puede programar desde el conector Ethernet que tiene, de los puertos Ethernet. Si no tenemos ninguno de esos dos cables y tenemos la tarjeta SD o tenemos un pendrive, podemos exportar el programa al pendrive y desde la misma HMI poder cargarle el programa. Entonces tenemos esas tres opciones de poder cargarlo por el puerto mini USB, por el puerto Ethernet y por una tarjeta extraíble que puede ser un pendrive, colocándolo al puerto USB que tiene, o colocando una tarjeta SD, o sea, una micro SD, que son las típicas que tienen los celulares, y colocarla en el equipo. La única salvedad es que tiene que estar en formato FAT32 la tarjeta SD para poder utilizarla. El segundo, eh, el segundo icono o la segunda aplicación que vamos a poder utilizar va a ser rescatar el programa, que esto es cuando tú cargaste un programa al PLC con la opción de poder descargarlo. Lo puedes colocar un full download o solamente descargar la lógica para poder rescatar esa parte del programa que tú deseas. Evidentemente, previamente, como dije, tenemos que cargar un programa que tenga esa opción. Si no, no lo va a poder rescatar. El rescate también tú puedes colocar una contraseña. Aquí el PLC siempre se resguarda con una contraseña que es para cada vez que tú lo rescatas o quieres cargar un programa del PLC, te va a pedir esa contraseña siempre y cuando la coloques. Si nunca la colocas, nunca te va a pedir la contraseña. Ya evidentemente esto es bueno para desarrolladores, etcétera, cuando quieran ustedes dejar el programa en el PLC para poder rescatarlo, colocar esta contraseña para que nadie más les pueda rescatar el programa o nadie se lo pueda clonar. Luego está la parte online para ver online las variables como están en el PLC y la parte de verificar si es que está todo funcionando correctamente. Y la parte de comunicación para ver si es que tu PC está comunicado con el PLC, ya sea vía USB o ya sea vía Ethernet. En este caso aquí me aparece la ficha, un ticket que está funcionando por vía Ethernet. Después tenemos la parte de desarrollo, que esto es bastante bueno cuando uno está programando, que te pregunta menos cosas, Unitronics es muy seguro en la parte de programación, tiene esta contraseña que te la pide cada vez que tú vas a programar, etc. Tiene preguntas que te hace que si estás seguro de que deseas programar, estás seguro de que quieres borrar la memoria, etc. Entonces, cuando tú estás programando, es tiempo pues, que se pierde porque es mucho más lento cuando te pregunta
diferentes partes de la seguridad del equipo. Entonces tú puedes activar el modo desarrollador para que no te pregunte ninguna de esas cosas y solamente cargue lo que tú necesitas. Lo otro que es bueno del modo desarrollador es que tú puedes cargar el programa y solamente el PLC te va a cargar lo que no esté en el programa. Por ejemplo, tú aquí tienes alguna aplicación en el PLC y una aplicación en el PC y cambiaste solamente un bit en el ladder. Si tiene activado el desarrollador, solamente te va a cambiar ese bit que tú modificaste. Así el tiempo en que carga la información en el PLC es mucho más rápido. Cabe destacar que esta parte de desarrollador solamente funciona por una hora. Usted le coloca un play y por una hora va a estar activo la parte de desarrollador por seguridad en caso de que se te olvide después quitárselo. Está ese cronómetro que es automático. Ustedes cada vez que presionan Start se vuelve activar la hora que te permite desarrollador. Y aquí también puedes desactivar el modo desarrollador y preguntar al PLC si es que está en modo desarrollador o no, para saber si es que se me olvidó sacarle el modo desarrollador, y en este caso mi PLC está deshabilitado. El modo de sincronización, exactamente lo mismo, para poder sincronizar todas las cosas que están en el PLC con el PC, y así poder el PLC saber qué cosa tiene el PLC actualmente para el saber si puedo solamente agregar las cosas que no están actualmente en el PLC, o sea, las modificaciones que yo puedo haber hecho en mi programa. Y sincronización se prende cuando están sincronizados, o sea, cuando tú tienes exactamente lo mismo en tu PLC y en tu PC. Luego vienen las partes típicas, que es compilar, y la parte de poder ver todo el programa. Después relocalizar memoria en caso de que tengas muchas variables. El PLC es capaz de relocalizar todas las memorias. Por ejemplo, el PLC en SoldaChip tiene cierta cantidad de memoria para ciertos tags retenidos, para ciertas marcas, para ciertas imágenes, etcétera. Entonces, si tú tienes un programa muy grande, el PLC es capaz de redistribuir todas las memorias. Por ejemplo, tú acabaste todas tus memorias gráficas, a lo mejor colocaste muchos videos porque estos equipos pueden soportar video, PDF, etcétera. Se colocó todo eso dentro de la memoria del equipo y se acaba esa memoria, tú le colocas realocar memoria porque te avisa el PLC que su memoria ya está al tope. Tú puedes llegar, mover todas las memorias y el PLC optimiza todo. Dice, por ejemplo, en el ladder no ocupaste toda la memoria del ladder, así que voy a ocupar memoria del ladder para esto. Y así el proyecto va a funcionar de todas maneras. También están las aplicaciones para remover los tags que no estaba utilizando, exportar las mapas de memoria, exportar tags. Por ejemplo, yo tengo 1200 tags, lo puedo exportar para saber qué tags tengo. Puedo importar tags, o sea, yo con una tabla Excel puedo crear, que es mucho más fácil crear tags en una tabla Excel, copiar, pegar, hacer fórmulas para darle los nombres, etcétera. Y luego lo importo a mi equipo, o importar y exportar estructuras que yo pueda hacer, que son estructuras predefinidas que yo puedo customizar. Y luego está lo que siempre vamos a utilizar, que son las herramientas del PLC, que es setear la hora que tiene el PC al PLC, enviar a RAN la CPU, stop y todos los típicos comandos que se pueden hacer con el PLC. Como les dije, colocar contraseña al programa, poder hacer el debug al PLC y también poder actualizar el equipo, que uno lo puede actualizar remotamente conectado con un cable Ethernet. También se puede colocar el programa en la memoria CD o en un pendrive para que el PLC lo pueda hacer directamente sin que yo tenga que estar con el equipo aquí actualmente al lado del PC para poder actualizarlo. Y cargar y descargar las memorias del PLC al PC o del PLC al PC en caso de que yo lo requiera. Estas son las funciones básicas que siempre vamos a utilizar. Después las funciones de layout es cuando uno desordena a lo mejor la interfaz, uno puede mover todas las interfaces que yo quiera. Por ejemplo, aquí yo la puedo mover para arriba y si ocurre eso y no sé cómo volver, se coloca reset layout y ahí te vuelve al layout nativo. Y el modo de edición es cuando tú tienes que colocar texto, generalmente cambiar todas las variables del texto que son la letra, el color, etcétera.
seleccionar ciertas cosas, copiar y reemplazar tags. Por ejemplo, esto sirve bastante cuando tienes muchos tags y te equivocaste en colocar. eh, es como en Excel buscar B, usted busca y qué cosa es el tag y después por qué cosa se va a reemplazar el tag. Lo hacen con este reemplazo. Y el tag que quieren buscar, el tag que quieren reemplazar, y ahí se reemplazan todos inmediatamente. Bueno, ahora vamos a pasar un poco más a lo que se interesa. Yo sé que muchos ya han utilizado Unilogic y tienen estas herramientas más claras, pero tenía que hacerlo para que la gente que no lo ha utilizado bien pueda saber dónde puede hacer ciertas cosas. Primero que todo, nos vamos a ir al árbol de opciones que tenemos, que es nuestro explorador en la parte izquierda, donde lo primero que aparece es la configuración del hardware, que es lo que vimos al principio, que es cómo indicar cuál es el modelo que nosotros estamos utilizando. Luego las entradas y salidas, que aquí me aparece el PLC, cómo es realmente en la parte de atrás, en este caso el PLC modular. Nosotros podemos añadir las entradas y salidas, podemos añadir entradas digitales, salidas digitales, podemos añadir entradas analógicas, salidas analógicas, por ejemplo, y en la parte derecha, en las propiedades de las ventanas, nosotros podemos customizar estas entradas. Por ejemplo, todas las entradas de Unitronics son de 420 o 0 volt o de 0 a 20 mA. Y podemos nosotros seleccionar qué es lo que queremos. O sea, si queremos de 0 a 20, podemos activar el 420. Si es que queremos que tenga un filtro, por ejemplo, una señal que varía mucho, tenemos que colocar un filtro que sea bastante fuerte y la podemos linealizar directamente desde aquí. Por ejemplo, ustedes tienen un nivel de 420 que es de 0 a 100%, ustedes pueden colocar directamente de 0 a 100. Y así la variable la va a leer de 0 a 100%, la variable que está acá abajo en iOS. Ustedes van a la pestaña del módulo que ustedes quieren seleccionar, en este caso las entradas, y aquí está la entrada 0, que en este caso yo la dejé de 4 a 20 mA y puse que sea de 0 a 100. Lo mismo puedo hacer con las salidas, dejarlas que sean de 0 a 10 volt, de 4 a 20, de 0 a 10, de menos 10 a 10 volt, etc. Y dejarlas linealizadas si es que yo quiero para que tenga directamente la linealización sin que yo tenga que ocupar ningún bloque. Esto nos ahorra bastante tiempo a la hora de programar el ladder y también nos ahorra bastante espacio en la memoria. También el módulo tiene un adaptador de expansión, todos los PLC, que uno lo coloca físicamente tal como está aquí, y con un cable que se ve aquí, se puede colocar a RealDIN para más equipos. En este caso, por ejemplo, caben 5 módulos aquí, pero este equipo soporta hasta 2048 entradas y salidas, por lo que son muchos módulos más que se pueden utilizar, y así es como se utiliza, se coloca un adaptador de expansión y se van colocando los módulos de entrada y salida hasta que topa el máximo de este módulo que soporta 16 módulos y se coloca otro adaptador de expansión que se va colocando más abajo y así se va haciendo eh, la comunicación de módulo de entrada y salida. De la misma forma se hace con los módulos remotos, que uno puede seleccionar las dos formas, los dos cabezales de módulo remoto que tenemos, que es el URB TCP, que la diferencia con el TCP2 es que el URB TCP soporta hasta 69 módulos y el URB TCP2 solamente soporta hasta 8 módulos. ¿Cuál es la diferencia? Primero que todo en precio, obviamente lo que le acabo de comentar, que la cantidad de módulos que soporta, y solamente eso. Ya la idea es, ¿para qué utilizar un módulo que soporta hasta 69 módulos? Si puedo ocupar este que soporta hasta 8, a lo mejor yo quiero solamente colocar un par de módulos de entrada y salida, y me va a salir mucho más económico utilizar esto. Ya para eso se creó este segundo módulo más económico. Y luego vienen los módulos Remote IOs, que también son del módulo EXRC, que son los módulos antiguos que se tenían para Remote IOs, que no eran como este, que son por puerto de Ethernet. Estos Remote IOs son cableados y se comunican por puerto CAN, por lo que ya no se utilizan tanto. Generalmente ahora uno se utiliza este puerto de Ethernet, porque la velocidad es mucho más rápida y es menos engorroso la programación, porque aquí uno solamente indica la IP del equipo, la IP que uno le puede colocar tanto por switch o por programa, que el programa está aquí, que es en Ramboot, que uno le coloca la IP al adaptador y con eso ya lo reconoce como módulo de entrada y salidas
inmediatamente el software. Por ejemplo, aquí ya yo me coloco en la parte de entrada y salida y me reconoce inmediatamente que tengo un módulo de entradas digitales. Luego de esto, tenemos el todo en uno que les comenté del servo y el drive, que donde uno aquí puede configurar el servo y también puede configurar el drive. Los dos se hacen de la misma forma. Se selecciona la gama del producto, por qué puertos se van a comunicar. En este caso, yo puedo hacer, por ejemplo, el servo que tengo el puerto acá ya listo. El servo drive, yo lo selecciono. Aquí me hace seleccionar en las propiedades, en la parte derecha, me hace seleccionar cuál es el motor que yo estoy utilizando y él me indica inmediatamente todos los datos del motor que yo puedo utilizar. Y luego puedo configurar el servo, que es de la misma forma que se configura el variador de frecuencia, donde me indica aquí ya todos los datos que tengo del servomotor. Tengo una configuración rápida, donde son los datos más comunes que se pueden hacer, que el modo de frenar, de parar, la ganancia, etcétera. Y lo mismo en la parte del variador de frecuencia, que yo selecciono el equipo, me voy a a la configuración y aquí selecciono el modelo que se necesita. Y aquí también hay una configuración rápida donde está la rampa de aceleración, la rampa de desaceleración, etcétera, que son los datos más comunes que uno puede utilizar. Y también están todos los datos que se pueden de cualquier otro PLC para hacer una aplicación mucho más específica, que ustedes pueden verlos aquí y que uno los puede leer y escribir sin ningún problema, ya que se crean estructuras de datos para estos equipos. Por ejemplo, aquí tenemos para el drive, están todos los bloques de datos ya creados para Canopen, en caso del drive, en caso del variador de frecuencia, como no puse el puerto de comunicación, no me aparece aquí, pero aquí yo puedo ver todos los datos que tiene este bloque, por ejemplo, el estatus en que está, si se recibió la señal o no, etcétera. Y aquí está la parte donde uno puede ver la parte de motion, que puede ver el servomotor, toda la información que se necesita. Aquí nosotros colocamos todos los axis que queremos, los parámetros en que está actualmente cuando uno lee esto. Podemos, por ejemplo, cargar un programa básico para el servomotor y podemos después cargar la configuración cuando uno lo modifica en el PLC para hacer las pruebas y dice, ya, estos son los parámetros que necesito porque los probé en mi máquina y luego los importo para cargar los mismos parámetros a todos los diferentes servomotores que yo tengo instalados. Luego viene la parte de comunicación, donde tenemos la parte física y los protocolos. Y los modems que tenemos también como internet, que los vamos a obviar en esta parte. Pero la parte física es lo más esencial en la parte de panel Ethernet. Aquí nosotros seleccionamos la IP del equipo con la cual nosotros vamos a comunicar y las DNS para que el equipo pueda salir a Internet en caso que tengamos aplicaciones como enviar emails, aplicaciones como MQTT que necesitan comunicarse con Internet para llegar a la nube, SQL, etc. Y la parte de CPU, que también nosotros podemos colocar aquí una IP. ¿Cuál es la diferencia entre el panel Ethernet y la CPU? Es que el panel Ethernet es con el que nosotros vamos a programar el equipo con el que nos vamos a comunicar, que tenemos aquí una red y podemos tener otra red que sea, por ejemplo, para utilizar en comunicación Ethernet IP. Por ejemplo, en esta red podemos tener una comunicación Modbus y en esta otra red estar comunicado con Ethernet. Por ende, colocamos dos redes totalmente diferentes, pero podemos comunicarnos igualmente con el mismo VLC. Eso es bastante bueno para la industria cuando hay una empresa que tiene muchos protocolos de comunicación y puede hacerlo directamente desde esta plataforma sin ningún otro tipo de equipo que necesites para poder comunicarte con las dos redes simultáneamente. Luego viene para configurar tramas de comunicación por TCP o por UDP. Después, en la parte física, también nosotros podemos programar los puertos USB para poder hacer diferentes funciones. Por ejemplo, podemos hacer que el puerto USB, como es un puerto serial, que se comunique por 232, por 485 o por Modbus, que es 485. O sea, si tenemos ocupados ciertos puertos, podemos utilizar esto para poder utilizar Modbus y nosotros dejamos dicho que el puerto USB que van a estar aquí van a ser por Modbus
o podemos activar que sea como puerto serial. Y aquí se activa automáticamente estos puertos USB, que son un puerto común y corriente USB, donde nosotros podemos colocar un mouse, un pendrive, etcétera. Lo transformamos a un puerto serial para sumarlo a los puertos serial que ya tenemos en el PLC. Y el puerto serial de la CPU, para finalizar, que la CPU incluye ya un puerto Canvas y un puerto 485. El puerto serial nosotros podemos dejar como Modbus para conectar directamente con el variador de frecuencia, con un módem o que sea un puerto serial común y corriente donde nosotros tenemos que colocar todos los datos para poder comunicarnos con otra cosa. En este caso, el puerto serial lo colocamos con variador de frecuencia y lo comunica inmediatamente con el PLC sin ningún problema. Aquí lo único que dice es que tenemos que colocar eh, el número de los, o sea, los parámetros que están aquí en el variador de frecuencia para que se comuniquen. Pero no tenemos que hacer ningún tipo de comunicación extra entre el variador de frecuencia y el PLC. Solamente el variador tenemos que decirle físicamente que se va a comunicar con el PLC y que no por Modbus y que no va a ser por PID o etcétera. Y en Campus se puede colocar las diferentes cosas que nosotros queramos utilizar o los diferentes parámetros que nosotros vamos a utilizar. Luego vienen los protocolos, que son los que nosotros tenemos y que más nos llaman la atención, que es BACnet, por ejemplo, para ambientes que son limpios, generalmente utilizan la máquina lavadora, etcétera, utilizan BACnet, OPC, que vamos a poder comunicarnos con cualquier OPC que nosotros tengamos, que hoy se utiliza mucho OPC Server. El PLC le indica con qué equipo se quiere comunicar y las direcciones que nosotros vamos a enviar. Se colocan los tags que nosotros queremos enviar o donde queremos recibir. Inmediatamente se puede comunicar con un OPC, lo cual nos facilita mucho para no tener todos los protocolos que hay en una industria. Por ejemplo, en una industria puede haber protocolo Profinet, Ethernet, protocolo Modbus, Canvas, etcétera. Y si todos lo envían a OPC, ninguno de los equipos tiene por qué hablar el resto de los protocolos, solamente con OPC pueden hacer una interconexión de todos los protocolos mediante OPC, así no tienen que comprar gateway y gateway y gateway para poder comunicarse entre sí. Luego los clientes VNC, que en esta HMI yo puedo visualizar por VNC si es que yo tengo otro equipo para poder visualizar, hacer con aplicaciones de visualización, utilizar SNMP, Modbus, ya sea en RTU, que sea por el puerto 485 o por el puerto Ethernet, tanto esclavo maestro, las comunicaciones por MQTT, donde, bueno, las otras webinars ya habíamos hecho, donde como uno se conecta al broker, la suscripción y la publicación al broker, FTP, para poder ser servidor o cliente, que podemos comunicarnos, por ejemplo, directamente con un servidor, enviar datos y recibir datos sin ningún problema. Y también como servidor que alguien pueda ver todos los datos, o sea, yo puedo ver por internet todos los datos que tiene el PLC dentro, y la comunicación por el protocolo nativo de Routewell, que es Ethernet IP, para hacer de escáner o adaptador, donde uno puede colocar, por ejemplo, si es escáner, colocar directamente el archivo EDS del mapeo para hacer directamente la conexión que uno necesita. Y el puerto CAN, que en este caso yo lo coloqué para que se utilizara eh, para comunicarse con el drive del servomotor. Y aquí uno tiene que hacer las configuraciones para el drive. Luego viene la parte de modems, que nosotros tenemos modems GSM, y la parte de routers que tienen para comunicarse por Ethernet directamente y pueden enviar SMS, etc. Y en lo cual se configura tal como dice el manual de cada uno de los equipos. Luego viene la parte del ladder, que esto es lo que a muchos más les interesa. Eh, Aquí en el ladder es una parte bastante intuitiva para programar, es bastante rápido. En la parte derecha tenemos nuestro toolbox donde están todos nuestros bloques que nosotros podemos utilizar, tanto bloques directos como los contactos o las bobinas, los timers, los comparadores matemáticos, trigonométricos, etc. Y podemos usar muchas funciones como que ya están hechas, que bloques de linealización, por ejemplo, o los mismos bloques de comunicación, que pueden ser de MQTT, FTP, para suscribirse, para enviar datos, etc.
todo lo encontramos directamente en estos parámetros. En el HMI, también en la parte derecha, están también el toolbox donde vamos a encontrar todas las opciones para poder y trabajar con ellos, que van a ser los elementos típicos, una línea, un rectángulo, botones, control de usuario, elementos de texto, numéricos, gráficos de barra, tanques, timer, utilizar calendarios, etcétera. Y también está lo que es bastante innovador de Unitronics, que es poder leer directamente un PDF que ustedes puedan alojar en la memoria SD o en un pendrive, para que ustedes puedan leer o escribir. Por ejemplo, pueden colocar un PDF para poder colocar un plano eléctrico, pueden visualizar una receta o un manual de usuario para el cliente. Así el cliente no tiene que estar utilizando un manual físico que se pueda perder o un plano que se pueda perder o ensuciar, sino que lo colocan en la misma pantalla y en el HMI lo van a poder ver mientras le hacen mantención a lo mejor en un tablero. Y también la aplicación que es colocar un video, donde uno puede colocar un video en formato MP4, lo pueden visualizar, lo pueden activar mediante las opciones de acciones que están en la parte derecha. Y también en ese mismo formato de video uno puede ver cámaras IP en todas las pantallas que sean Unistream. El formato de las cámaras IP lo indica el mismo, el mismo cuadro de diálogo, que es el formato RTSP. Con eso ustedes pueden comunicarse con una cámara IP y reproducirla directamente aquí. Hay distintas formas que la pueden utilizar, así que es bastante provechoso para hacerlo. También tiene su web server, el PLC, que es bastante bueno, que lo vamos a ver más adelante, donde yo puedo, aparte de tener, por ejemplo, la pantalla remota con VNC, puedo tener un web server donde puedo, por ejemplo, colocar links para descargar las tablas de datos, visualizar gráficos, las variables, ver lo mismo si quiero del HMI, lo puedo ver también en el mismo equipo, ver reportes, todo lo puedo ver directamente en el web server sin a lo mejor tener una aplicación escada para llevar a cabo toda esa visualización que yo necesito. Si bien no es tan grande como una escada, porque evidentemente una escada está hecho para visualizar, para controlar tantas variables, el web server lo puede hacer sin ningún problema, eh, pudiendo colocar todos los datos que ustedes necesitan para poder visualizar y monitorear, y también pueden operar cada cosa, cada variable del mismo PLC. También tenemos nuestros bloques de alarmas, que ya tiene predefinido el PLC, donde uno coloca cuál es el bit que va a activar la alarma, se coloca cuál es la descripción de la alarma y el grupo a que pertenece. Uno coloca la alarma y dice qué tipo de condición va a ser, si va a ser una condición analógica o digital. Si es digital, te pide un dato en formato binario, y si es analógico, te pide un dato de tipo entero o de tipo numérico, que puede ser real o un entero normal, y la condición que puede hacer, si es igual a, mayor que, en un rango, etcétera. Y tiene opciones avanzadas para que la alarma, por ejemplo, si se mantiene el trigger que uno colocó, puede hacer que tenga un pequeño delay, cuando se prenda el bit, que después de 10 segundos recién me lo tome como alarma, porque a lo mejor fue un error de sistema, o cuando se apague el bit, que me lo tome recién después de cierta cantidad de tiempo, como una alarma real. Bastante bueno, porque este mismo equipo o esta misma parte del PLC te genera un registro en tabla Excel de todo lo que, de todas las alarmas, cuando se encendieron, cuando se apagaron, cuánto tiempo estuvieron encendidas, etcétera. Te las genera inmediatamente sin tú tener que hacer ninguna tabla de datos de los registros. Aquí te lo crean automáticamente en la tarjeta SD, esta historial, que no se puede borrar por pantalla, solamente se puede borrar evidentemente de la tarjeta SD cuando uno extrae la tarjeta SD, o por FTP poder eliminarlo. Así que es bastante buena esta aplicación de alarmas para uno no tener que generar pantallas, porque ya vienen displays listos de las pantallas para visualizar las alarmas que están activas, para visualizar el historial, para borrar las alarmas activas si es que, o borrar las alarmas que estuvieron en algún minuto. Esto se hace desde aquí. Después tenemos las acciones, que tal como les dije, puede ser para activar un video, activar música. Aquí el equipo eh, tiene formato MP3, por lo que ustedes pueden colocar directamente, en vez de colocar un buzzer,
pueden colocar un sonido que pueda decir, por ejemplo, alarma a nivel alto cuando se active un bit, que aquí puede ser el trigger que ustedes deseen, alarma a nivel bajo, etcétera. Ustedes pueden grabar un audio y colocarlo en la memoria para que él lo pueda reproducir. Y estas acciones aquí uno lo reproduce, que puede reproducir un video, un audio, ir a otra página, sacar un screenshot, etcétera. Luego está la tabla de datos, donde uno crea tabla de datos para hacer registro. Aquí uno indica de qué formato va a ser la tabla de datos, la estructura de datos, cómo va a ser, que en este caso uno tiene que crear la estructura en la parte de abajo donde dice estructuras. Uno tiene que añadir una estructura, se coloca un nombre de la estructura y cómo van a ser los datos que van a estar en esta estructura, por ejemplo. Y aquí uno selecciona la estructura, por ejemplo, que yo creé recién, y esa es mi estructura solamente con un bit. Yo puedo colocar que sea estructura fecha, hora, un número, una variable, etcétera. Eso dependiendo como yo lo quiera hacer, que finalmente es lo que vimos la semana pasada en la webinar, o la antepasada, que fue la del PLC al Excel, donde pudimos ver más en detalle cómo se hacen estas tablas de datos. De una forma bastante parecida se hacen las recetas, que es para generalmente cuando te comunicas por SQL o por FTP, cuando te envían tablas, tú puedes recibir la tabla, adoptarla como una receta y que se cambien los variables inmediatamente. Eso sirve bastante para la producción cuando se cambia la receta de a lo mejor de algo que se está generando. Se hace una tabla de recetas para que cuando llegue una query, ya sea de SQL, del mismo API REST o de FTP, que me modifique los datos que yo necesito. También tenemos para crear los gráficos, aquí uno indica en dónde se va a guardar el gráfico, la variable a graficar, cada cuánto va a ser el intervalo que se va a estar extrayendo la variable para mostrar en el gráfico, y el nombre del gráfico. ¿Esto para qué? Porque los PLC Unitronics tienen la capacidad de que los mismos gráficos se puedan guardar para poder leerlos como historial, o también tienen la capacidad de generar inmediatamente un Excel desde el mismo gráfico. ¿Qué quiere decir? Mientras estén dando el gráfico, se van a ir guardando todas las variables en un Excel, y cuando termine de graficar, se va a guardar en la tarjeta de memoria un Excel de todos los datos que se graficaron, sin tener que ustedes crear una tabla de datos y hacer un programa para ello. Solamente se hace la opción que está en la misma estructura de datos y se tiene que colocar en un uno lógico el bit que dice crear CSV. Y con eso crea automáticamente la tabla de datos del gráfico que se está haciendo. Aquí es para componer mensajes, por ejemplo, cuando ustedes necesitan comunicarse por puerto serial. Aquí ustedes generan los mensajes, parte con STX, TTX, la trama del mensaje, etcétera. Cuando ustedes quieran hacer una comunicación serial, por ejemplo, lo hacen directamente en el compositor de mensajes. El email también, que lo vimos también la semana pasada, cuando se enviaban los emails, que uno coloca la cuenta, el usuario, y uno crea el email como uno lo desea, con adjunto, etcétera. Yo puedo enviar muchas personas el email, puedo hacer un cuerpo, colocar variables directamente, y adjuntos, por ejemplo, como una tabla de datos en Excel, una imagen, todos los adjuntos que yo quiera colocar, que puede ser, como bien dice aquí, una tabla de datos, un archivo de gráfico, archivos de usuario, imágenes de screenshot o las alarmas. Todo eso lo podemos adjuntar en el correo y les va a llegar inmediatamente su correo. También tenemos el compositor de mensajes de SMS, que finalmente es componer un SMS tal cual como lo hacíamos en el email, solamente que en este caso para SMS uno tiene que colocar ciertas otras variables para poder enviar un SMS. Eh, un conector SQL, el cual lee SQL Server, MySQL y PostgreSQL, y tenemos que colocar todos los datos de nuestro servidor y las queries que nosotros vamos a hacer, la comunicación con el servidor. Nosotros podemos crear queries o colocar queries que ya están predefinidas, que son para seleccionar, insertar, subir o eliminar datos de las queries que nos lleguen o nosotros enviar al servidor. Luego está la aplicación de API REST, que es lo último que innovó Unitronics, donde uno tiene que seleccionar el puerto, la URL en donde lo va a conectar, y evidentemente todo el resto de los requerimientos que uno va a utilizar. O sea, todos los datos que aquí nos piden para poder nosotros comunicarnos con
para nosotros poder comunicarnos con la API REST o alguna página que nosotros tengamos con API REST. Y todos los datos nosotros los podemos rellenar aquí y con eso vamos a poder hacer la conexión sin ningún problema. Luego está lo típico que es un editor de contraseñas para yo poder colocar, por ejemplo, contraseñas para que nadie se pueda meter a la administración de la pantalla, nadie se pueda meter para solicitar datos, que nadie se pueda meter para que puedan rescatar información del PLC, para importar o exportar cosas desde el PLC, para habilitar el BNC, si lo quiero sin password o con password. Y también tenemos la parte de control de usuario, donde nosotros creamos los usuarios, las contraseñas, los niveles de acceso, los grupos, generalmente operador, gerente, supervisor, etcétera. Y aquí se crean los usuarios, donde uno les indica cuáles son los diferentes niveles que tienen para, evidentemente, que tengan acceso a ciertas cosas del PLC. Luego está algo muy bueno que tiene, que son las fórmulas, cuando ustedes tengan que hacer cosas matemáticas, para que no utilicen el ladder y coloquen uno, por ejemplo, colocan varias sumas, multiplicaciones, etcétera. Aquí uno crea como una fórmula, A más B por C, por ejemplo, entre paréntesis, dividido en D, por ejemplo, y podemos colocar por la arcotangente, por ejemplo, y las funciones por la arcotangente, por la exponencial, etcétera, etcétera, etcétera. La tangente de 0,5, por ejemplo, y le doy OK. Y aquí tenemos que seleccionar el tipo de dato que queremos entrar y cuál va a ser el dato resultante, que en este caso, como tiene una tangente, debe ser un dato real porque va a haber con coma. Y le damos también significado, una descripción a cada una de las variables para que cuando nosotros coloquemos el bloque de fórmula me indique, por ejemplo, letra A, que tengo que colocar. Por ejemplo, tienes que colocar el nivel de la mezcla, tienes que colocar la densidad de la mezcla en la B, en la C, así para que cuando uno vea el bloque no solamente diga A, B, C, D, F, G, etcétera, sino que también diga cuál va a ser el dato que tenemos que colocar ahí. Después, en nuestra parte de switch, donde vamos a colocar los elementos que vamos a conectar al equipo. La parte de SD, donde tenemos que colocar cuántos archivos queremos que sean los máximos que se pueden hacer. Por ejemplo, en caso de que nosotros tengamos archivos de tabla de datos o archivos de gráfico, podemos limitar, por ejemplo, que sean máximo 32, máximo 64, máximo 500, etcétera, y que de ahí en más se vayan borrando los más antiguos. ¿Para qué les sirve eso? Para obviamente no ocupar la memoria y también para no tener registro de cosas a lo mejor tan antiguas que ustedes no deseen tener. O sea, que puedan tener, por ejemplo, ustedes hacen uno mensual, o sea, uno diario a lo mejor y quieran tener que cada mes solamente esté un mes registrado, colocan que sea máximo 32, por ejemplo. Y con eso se aseguran de que después va a ir borrando los más antiguos sin ningún problema. Luego, los lenguajes, la librería, donde uno puede guardar funciones. En este caso yo guardo todas las funciones que se necesitan, que es las funciones, por ejemplo, TPWM, etcétera, que ya están precreadas en la parte de ayuda que les dije. Y el HMI, también, por ejemplo, yo coloco cierta HMI de los mismos ejemplos. Cuando se necesita, por ejemplo, para utilizar en algún proyecto, uno copia esa misma HMI, la guarda en la librería y después uno les cambia los tags. Y lo mismo para el web server, que uno puede guardar las páginas que uno necesita, que en este caso puedo ocupar las páginas de ejemplo de Unitronics, que son bastante bonitas y se importan para lo que uno necesita. Bueno, mira, ahora con esto ustedes van a saber qué cosa, cómo se van a mover en cada uno de los parámetros de Unitronics, en cada uno de los parámetros de Unilogic, ver cómo ustedes pueden explorar cada una de estas aplicaciones. Y ya estamos un poco en la hora, pero espérenme un segundo para mostrarles un poco los bloques que ustedes más van a utilizar. Que como les dije, puede ser el bloque de fórmula, que ustedes escriben en el toolbox, en la parte derecha, escriben lo que ustedes quieren buscar, por ejemplo, la fórmula, y aquí están lo que yo coloqué, que es la letra A, B, C, D, E, F, G, y el resultado, y donde yo les dije que puedo colocar alguna descripción, por ejemplo, decir nivel,
por densidad, por ejemplo. Y eso mismo yo lo puedo ver en el ladder para obviamente poder eh, yo saber qué cosas está en la variable. Aquí me dice que la variable A es nivel y la variable es densidad. Entonces aquí yo coloco los números que yo necesito, las variables que yo necesito, y se crea la fórmula y el resultado lo coloco en la letra E, que es el resultado. Con esto ustedes pueden hacer mucho más rápido sus programas con esta fórmula. Acá también tenemos los bloques típicos que son de linealización, para que ustedes puedan linealizar alguna variable, a lo mejor que de un cálculo que ustedes lo hicieron. Seleccionan la linealización, cuál va a ser la entrada, la salida, dónde va a guardar la salida, el punto máximo y mínimo que va a linealizar y el punto máximo y mínimo que, que va a entrar la variable. Y todas estas cosas lo pueden ver directamente en el toolbox, como les digo, que es bastante rápido e intuitivo de poder hacer. Los bloques, como les digo, todas las explicaciones de cada cosa que le piden, los bloques está directamente en las letras. Entonces, con eso ustedes van a poder saber qué cosa significa cada bloque. Si no, en la ayuda ustedes pueden buscar el bloque y van a poder inmediatamente saber qué significa. Generalmente en los bloques que son más complejos, por ejemplo, aparece en ayuda, ustedes se posicionan en la parte de arriba, y ustedes lo colocan en la ayuda y ahí le indica qué significa ese bloque. Entonces, Rodrigo, hasta aquí vamos a quedar. Yo creo que necesitamos ver ahora las preguntas, Sí, porque claro, porque tenemos hay varias bastantes. preguntas. Probablemente vamos a tener que hacer, después tú me dices si hacemos otro webinar al respecto para terminar, porque era bien extenso el tema. Claro. Eh, pero vamos a las preguntas rápidamente. Ujú. Bueno, la primera, ¿te acuerdas que ya nos preguntaba por algún tipo de manual o procedimiento para instalar el nuevo firmware? Ah, perdón, esa parte no la vi y lo voy a ver ahora súper rápido. Se instala de la siguiente forma, aquí en firmware, o sea, en la parte de Unimanager, colocan Remote Update y tienen varias formas. Primero, si tiene una SD colocada en el equipo, se puede colocar con la tarjeta SD. Ustedes, bueno, en este caso me dice que estoy comunicado, ¿cómo lo quiero hacer con la tarjeta SD? O con un USB, si es que lo tienen en el equipo, y yo le doy update y el PLC con el PC se empiezan a comunicar, el PC le envía la información a la CD y de ahí mismo empieza a actualizar el equipo. O la otra forma es hacerlo manual, que es firmware management, guardarlo en mi disco, guardarlo por ejemplo en mi escritorio. Yo guardo por ejemplo, en el escritorio selecciono la carpeta, se guarda el archivo, yo lo coloco un pendrive en mi computador, guardo el archivo en el pendrive o en la tarjeta SD, se la coloco al equipo y en UniApps, que UniApps es en la parte de configuración de la HMI física, hay una parte donde dice upgrade y se coloca upgrade y el PLC inmediatamente busca tanto en el puerto USB o en la SD, busca el programa para poder actualizarse y se actualiza solo. Ya, pero las Ok, formas más yo creo que rápidas después le son puedes mandar ese manual por mail a todos los inscritos, ¿te parece? ningún problema, yo se lo envío todo. Luego, ¿a qué distancia máxima puede estar el HMI del motor o sala de VBA a controlar? Si se refieren al servomotor, a lo que dé el cable CAN, porque se comunica por Canvas el drive, porque convengamos que un servomotor es el servomotor, es el drive, que es la electrónica del servomotor, que es el que lo alimenta y el que le da las instrucciones finalmente. Y el drive al PLC tiene que estar comunicado por Canvas, por lo que sea el largo del cable, que máximo, no recuerdo bien cuánto es la distancia máxima de un cable que puede tener de Canvas, pero se puede googlear cuánto es la distancia máxima del Canvas y van a indicar inmediatamente lo máximo y el tipo de cable que tiene que ser, que generalmente apantallado, de tanto hilo, de tanta sección, etc. Rodolfo nos pregunta si la tarjeta SD puede ser de cualquier tamaño, capacidad, me imagino que se refiere. De cualquier tamaño, a excepción no de cualquier tamaño. Tiene que ser solamente 32 gigas hacia abajo. Ya, No puede ser 68 ni 120, es hasta 32 gigabytes.
que de todas Ya. formas lo indica el software en la parte de SD, Ujú. y indica en alguna parte el 32 gigas que no lo indica aquí. Bueno, estoy mintiendo, pero yo pensé que lo indicaba aquí. Pero hasta 32 gigas se puede colocar una tarjeta micro SD. Ok, aproveché de dejarles ahí la encuesta, por favor, para que nos ayuden con ese tema. Seguimos haciendo las preguntas. Juan nos pregunta, nos hace varias preguntas, voy a ir por cada una. Cuando seleccionas el modo USB serial, es para que reconozca un cable convertidor USB serie y puede usar ese nuevo COM en Modbus. Claro, el USB serial tú lo puedes colocar, es que serial es una cosa y Modbus es otra cosa. Cuando yo coloqué ahí tenía varias opciones, tenía serial, tenía Modbus y tenía creo que variador de frecuencia, que lo puedo ver aquí directamente en el USB. Creo que no, está aquí en VLC comunicación. Aquí está, en el puerto USB, uno coloca nativamente, ya viene en qué es serial. Serial quiere decir que tú lo puedes comunicar, por ejemplo, con 232, puedes comunicar con una impresora, etcétera. Eh, y la otra parte es que tú, aparte de que sea serial, a lo mejor tú puedes leer, si está en TXRX, es serial, netamente, si es conectarlo con algún modem de Unitronics o colocarlo con Modbus. Y aquí tú puedes decir cualquiera de los parámetros. No es que tengas que ocupar un conversor, solamente tienes que tener un puerto USB que tenga los cables que se necesitan, por ejemplo, para Modbus, que son cuatro, y tú lo conectas directamente a, por ejemplo, un variador de frecuencia o algún otro equipo. Lo único que haces aquí es decir al puerto USB, que convengamos que es un puerto serial, que decirle que si va a leer un 465, si va a leer efectivamente como él debe hacerlo con un puerto serial, o va a leer a lo mejor un dispositivo como el que aparece aquí, que puede ser un modem. Ya solamente decirle cómo va a funcionar, nada más. Perfecto. ¿El módulo CAN tiene alguna detección de direcciones o registros de las EQs del mercado? Ejemplo, las CAT. La verdad es que ahí me declaro un poco incompetente porque no tengo conocimiento ni siquiera qué es CAT. Así que no le podría responder, pero si Juan, después gustas, le podría, pero Juan te podría enviar un mail con justamente, yo esa tengo el email consulta. de Juan, que está Ujú. aquí en el registro, yo te voy a enviar un mail para que podamos resolver tu duda sin ningún problema. Y también nos pregunta para enviar SMS, ¿cómo lo hace? ¿Se puede conectar un modem USB o tiene una SIM card? El PLC sí no tiene una SIM card, tiene un modem, que es lo que aparecía aquí cuando colocamos, ¿Ya? que tiene la opción de modem, que es de Unitronics, donde uno coloca la SIM card y puede enviar SMS. Ok. Después un colega aquí nos dice que no alcanzó a quedarse hasta el final, se tuvo que ir. ¿Cuántas pantallas se pueden tener en un HMI virtual? ¿Cuántas personas pueden acceder a la vez al HMI virtual? Como es por BNC, es ilimitado. No te limita cuántas personas puede estar a la vez. Lo que sí, evidentemente, es un poco molesto si alguien está cambiando de pantalla, la otra persona está cambiando para otro lado y va a ser un poco complicado. Pero no hay restricción al ser por Ethernet. Perfecto. El software tiene para conectar al PLC y manejar una pantalla HMI de otro fabricante. Ejemplo, el cliente tiene en campo una HMI antiexplosiva y quiere mantener la misma y por Modbus, ¿puedo manejarla? Por supuesto, cuando uno se comunica con un HMI, ya sea la marca que sea, lo único que hay que hacer es que tenga el mismo protocolo de comunicación, que en este caso, por ejemplo, como bien menciona en Modbus, se puede comunicar con este PLC, y lo único que lee el PLC aquí no lee un HMI, lo único que lee son marcas, cuando uno programa el HMI, tiene ciertas marcas, acá hay que replicar las mismas marcas para que se comuniquen, nada más, pero es totalmente posible comunicar como cualquier otro PLC a cualquier HMI. Ok. Después nos preguntan si podemos encontrar este webinar en alguna parte. Ustedes pueden ingresar a i40 Store en LinkedIn y tenemos un acceso directo a los webinars ahí. Eh, si por alguna razón hubieran sido bajados o no han sido subidos oportunamente, lo voy a revisar ahora, pero van a estar ahí todos, incluido este, seguramente mañana, después de hacer una pequeña edición.
Juan, bueno, ahí Juan nos hace alguna otra observación y yo creo que es mejor que después tú lo contactes a él directamente. Ningún problema. Y Rodolfo nos pregunta si puede acceder de otra región para intervenir la HDMI. HDMI debe ser. Por supuesto, no hay ningún problema. Evidentemente, tienes que tener alguna forma para salir a Internet. ¿Por qué? Porque evidentemente, te lo explico en un caso bien gráfico, tú no puedes acceder a mi computador de mi casa sin que yo te dé un acceso por ejemplo, alguna aplicación que sea TeamViewer o AnyDesk, por ejemplo, pero si yo no tengo ninguna aplicación abierta, tú no puedes ingresar a mi red. Por lo que es lo mismo con mi PLC, si yo lo tengo conectado aquí en la red de mi casa, tú no puedes acceder a él, a excepción de que yo te dé eh, alguna plataforma para que tú entres a esa plataforma y puedas ingresar a mi equipo, o tú puedas tener a lo mejor una IP pública dentro de tu red, que generalmente eso pasa en todas las empresas que tienen una IP pública, tener sus servidores, y con eso te pueden dar acceso, por ejemplo, por VPN, poder acceder al PLC para poder programarlo y para poder ver en la pantalla de VNC, o puedes utilizar, por ejemplo, lo que hicimos hace una webinar atrás, que es enviar a una página MQTT, como lo que en su minuto fue Ideal Cloud, enviar todas las variables para ahí poder hacer una interfaz gráfica y poder visualizar también tus variables del PLC. Bueno, muchas gracias, estimado José. Ya nos pasamos 12 minutos en el horario que teníamos estipulado y no queremos quitar más el tiempo de nuestros colegas. Por favor, revisen la página de i40 Story, estamos publicando permanentemente novedades y también estamos ponemos un link ahí hacia los webinars, tal como les contaba en la página del LinkedIn. Por lo tanto, por favor, revisen por ese lado y vamos a estar avisando sobre nuevos webinars. Ya tenemos uno para octubre agendado, así es que les vamos a estar avisando. Muchas gracias, José. Aquí, bueno, aquí les dejo la parte, lo mismo que decía Rodrigo. La próxima webinar que vamos a hacer, que va a ser el 7 de octubre, va a ser sobre los variadores de frecuencia Unitronics. Vamos a conectarlos para que vean la comunicación que es muy rápida, la integración entre estos dos equipos y que se puede utilizar de todas formas para poder utilizar en cualquier proyecto los variadores de Unitronics. Eh, bueno, Rodrigo, muchas gracias a ti por apoyarme en la webinar y gracias a todos los que pudieron participar. Los esperamos en nuestra próxima webinar. También lo esperamos que se puedan ver en la página i40 Store, donde tenemos muchas ofertas, ya sea de PLCs, de la módulo de entrada y salidas, hasta variador de frecuencia, etcétera. En la parte donde están las ofertas, este mes estamos lanzando bastantes ofertas para octubre, para que lo puedan ver y puedan empezar a trabajar con los equipos Unitronics y ir haciendo lo que nosotros estamos haciendo en la webinar. Así que, bueno, los dejo. Muchas gracias, Rodrigo, nuevamente. Muchas gracias a todos los que participaron. Que tengan muy buen día y nos vemos la otra semana con los que quieran participar en la nueva webinar de Unilogic y los variadores de frecuencia. Perfecto, excelente. Muchas gracias. Una buena tarde a todos también. Nos vemos. Adiós.